un système de règles qui n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... A otorgarle la palabra a nuestra siguiente conferencista. Nuestra siguiente conferencista es Costanza Serratore. Ella es doctora en filosofía, trabaja como investigadora principal en el Centro de Investigaciones Filosóficas CIF de Buenos Aires. También enseña filosofía contemporánea y filosofía política. Su área de investigación es la filosofía política contemporánea, particularmente en el ámbito de la producción italiana. Sobre esta temática ha publicado en distintos países artículos en revistas especializadas y capítulos de libro en español, italiano e inglés. Costanza nos presentará una ponencia titulada La fecundidad de la biopolítica, natalidad en Aren y Muraro. Bienvenida, Costanza. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a mis colegas que me precedieron. Como Valeria, esto es un work in progress. Estoy intentando pensar en estas cuestiones, de modo que no es un trabajo que pretende cerrar una discusión, sino todo, por el contrario, pretende abrirla. Así que en eso estamos. En efecto, yo quiero recuperar un concepto que trabajó la profesora Elettra Stimilli en la conferencia que dio con nosotros el 28 de octubre, que se tituló en español Desafíos actuales de la biopolítica, en la cual ella formulaba el concepto de fecundidad de la biopolítica. Este concepto discutía principalmente con Giorgio Agamben en relación con el concepto de biopolítica que el autor había hecho a propósito justamente de la cuestión de la pandemia. La había hecho previamente, pero que toma notoriedad en los artículos periodísticos que el profesor Agamben había publicado a propósito de la pandemia y que se compilaron y publicaron hace muy poquito en un texto que se llama ¿A qué punto siamo? L'epidemia come politica, por la editorial Quodlibet. Yo creo que con razón la profesora Stimilli sostiene que la perspectiva agambeniana, por diversas cuestiones, termina asemejándose demasiado a las posiciones políticas de las derechas globales. Y creo que por el contrario, el esfuerzo de la profesora Stimilli reside justamente en resistir frente a esta tendencia a homogeneizar el concepto de biopolítica, tal como lo hicieron los medios de comunicación que levantaron o que publicaron, dieron lugar a todos estos artículos publicados por Agamben, por varios motivos, probablemente por la notoriedad de Agamben y también porque suele ser bastante atractiva la posición que él propone en sus artículos. Quiero citar a la profesora Stimilli para que todos más o menos sepamos de qué estoy hablando. En su conferencia la profesora dijo: no sorprende entonces que desde el punto de vista de Agamben una continuidad profunda conecte el dispositivo jurídico-político del gobierno, ambos individualizados por él como dispositivos biopolíticos. De aquí, por lo tanto, su posición sobre la actual pandemia sostenida en diferentes intervenciones. El derecho a la vida, a la que han hecho referencia distintos constitucionalistas, según Agamben, puede legítimamente prevalecer sobre todos los otros en el plano individual. Pero cuando el argumento es desplazado del plano individual al colectivo de la comunidad, la cuestión cesa de ser estrictamente jurídica para devenir biopolítica. No tiene solo que ver con el derecho, sino también con la excepción que lo funde y lo delimita. En definitiva, desde la perspectiva de Agamben, un Estado que comprime todos los derechos a favor del de la supervivencia, se acerca muchísimo a una reedición biopolítica del Leviatán. Un soberano que ejerce el propio dominio, no solo en el dejar vivir, sino en el de no dejar morir, al precio de las libertades más elementales. Una lectura, dice Stimilli, que desde mi punto de vista pierde completamente de vista los fenómenos que están en el origen de la pandemia actual.
Pues bien, estamos en una discusión absolutamente contemporánea y a la luz de los acontecimientos que todos estamos viviendo. Como trato de señalar, Stimilli no solamente se va a alejar de la posición agambeniana porque quiere tomar distancia de los planteos que reducen el concepto de biopolítica al estado de excepción, tal como lo plantea Agamben, en el que los aparatos jurídicos y políticos se resuelven en el aplastamiento de la vida a la única dimensión de su desnudez, sino también, creo yo, hay un gran esfuerzo de la profesora Stimilli para pretender trabajar el concepto de biopolítica desde una perspectiva que creo que es la más importante, desde una perspectiva mucho más fecunda, mucho más fértil. Y esto lo hace justamente, esta reflexión la hace justamente a la luz de la pandemia producida por el COVID-19. Y vuelvo a citar a la profesora Stimilli. Dice, el rol preeminente desde el plano estructural de la economía por las biopolíticas gubernamentales, la aceleración de los problemas ambientales surgidos a partir de la prevalencia de las administraciones neoliberales globales, han logrado reducir las diferencias y las complejidades ambientales que están en condiciones de interrumpir las cadenas de transmisión de eventuales agentes patógenos, como el COVID, y permitieron la difusión con la rapidez completamente inédita que hemos podido experimentar en estos meses. El punto de partida entonces de esta presentación que estoy haciendo yo es la posición afirmativa y productiva de la biopolítica, tal como la trabaja Stimilli en la conferencia que se dio justamente en el marco de nuestra red, y voy a tomar, como ella lo hace también, como piedra de toque algunos cursos de Foucault, justamente los últimos que dicta en el Collège de France, y en particular el que se publicó bajo el título Defender la sociedad. Junto con Stimilli yo leo en Defender la sociedad justamente las intenciones de Foucault en la conceptualización de la biopolítica como una forma de desligarse del modelo jurídico-político de la soberanía, digamos, del modelo jurídico-político de la soberanía en una dimensión metafísica, y tiendo a pensar con Stimilli justamente la biopolítica como una relación entre los poderes en las que estos se disponen de una manera dinámica, elástica y plural. Esta, creo yo, siguiendo a Stimilli, es justamente la fecundidad de la biopolítica, a la luz justamente de la convicción de que Foucault se aleja de la concepción moderna del poder soberano para acercarse a una formulación que él mismo denomina el gobierno de los vivientes. En efecto, aquí se lee la idea de que los humanos vivientes somos al mismo tiempo una materia que debe ser gobernada y los seres que se gobiernan. Y esta nueva concepción descentralizada, si se quiere, de los poderes, tiene lugar tanto en el plano de la vida individual como en el de la vida colectiva, y da como resultado prácticas de subjetivación. En otros términos, y siguiendo la lectura de Stimilli, el poder existe como la ejecución de una técnica de vida, una técnica de libertad y una técnica de liberación. Stimilli señala entonces en la biopolítica Foucaultiana una relación productiva entre los poderes y la libertad. Y creo yo, es el punto más fértil que yo quisiera señalar, no solo porque es a partir de ellos que se puede pensar en los términos de contraconductas o de resistencias, sino porque es a partir de acá que nos enfrentamos a una conceptualización del poder, en el que no toma nunca una forma definitiva o cristalizada, sino, en palabras de Foucault, el ejercicio del poder es, y cito, un trabajo de nosotros mismos sobre nosotros mismos en cuanto seres libres. La conferencia de Stimilli cierra con la siguiente afirmación y la cito nuevamente. La biopolítica como clave de lectura de la actualidad no puede no tener en cuenta, abriendo sobre el trazo de Foucault, una perspectiva plástica, múltiple y cambiante de las relaciones de fuerza, como han demostrado los actuales movimientos globales del Ni Una Menos o del Black Lives Matter, al tiempo y en el interior mismo de la crisis global de la pandemia, hacen de lo político algo dinámico.
Ayer, en este mismo espacio, Edgardo Castro, en su conferencia, nos iluminó sobre un concepto que a mi juicio es fundamental en el pensamiento de Foucault, especialmente en los años en los que Foucault se refiere o se dedica a la cuestión de la biopolítica, y que es justamente el desplazamiento de la centralidad del cuerpo a la afirmación de la vida. En este momento yo quiero tomar esta afirmación de Castro y apoyarme en un señalamiento que hace Espósito a propósito de su lectura sobre la biopolítica Foucaultiana. Espósito señala en la introducción a su Immunitas, Protección y Negazione della Vita, que el dispositivo biopolítico tiende a eliminar todo tipo de mediación entre la política y la vida. En efecto, esta es la interpretación agambeniana que lee en esa falta de mediación la exclusión de cualquier forma de vida y, por lo tanto, el aplastamiento de la vida a su contenido biológico desnudo. En esta interpretación pareciera que la política, para relacionarse con la vida, tiene la necesidad de privarla de todo tipo de dimensión cualitativa. En esta discusión es que Espósito sostiene la necesidad de recuperar justamente la semántica del cuerpo como ese tercer elemento junto con la política y la vida para pensar la biopolítica en su declinación inmunitaria, tanto en el sentido productivo y afirmativo como en el sentido negativo. La biopolítica, desde la perspectiva de Espósito, entonces, debe ser leída en esta clave inmunitaria, es decir, en la oscilación entre la protección y la negación de la vida, y a partir de allí, creo yo, se abren espacios que quiero aprovechar en este momento para pensar un concepto, este concepto desde la perspectiva de otras dos filósofas, que son Hannah Arendt y Luisa Muraro. La inmunidad en las conceptualizaciones biomédica y política, sostiene Espósito, puede llevarnos tanto al exceso de barreras protectoras que conducen a la muerte de los cuerpos, individuales y colectivos, como a ciertos mecanismos de engaño del cuerpo sobre el cuerpo mismo que dan como resultado la producción de vida, de la producción de vida de la diferencia respecto de nuestro propio cuerpo. El modelo que me interesa analizar en este caso es el del embarazo, pero bien podría ser también el de la prótesis, con otros criterios, o quizá con criterios semejantes. El embarazo, desde mi punto de vista, nos abre a la dimensión de la incorporación de la diferencia. Es la diferencia que llevamos las mujeres que nos embarazamos en nuestro propio cuerpo. Desde mi punto de vista es uno de los modelos políticos más interesantes para analizar si nuestra apuesta es justamente la de considerar una comunidad de la contaminación, de la diferencia, de la alteridad y de la multiplicidad. Ahora, la pregunta que yo me quiero poner en este momento es justamente cómo se produce un embarazo. ¿Cómo sobrevive el feto en el vientre materno frente a todos los intentos de los anticuerpos maternos por eliminar a ese otro que vive en su propio cuerpo? La respuesta médica es muy compleja y me excede, por supuesto, pero sin embargo, nosotros que somos filósofos podríamos conceptualizarla del siguiente modo. Se trata de un engaño que produce el cuerpo de la madre, que produce el sistema inmunitario del cuerpo de la madre, a través del cual engaña a su propio sistema inmunitario, para que el sistema inmunitario no expulse justamente la presencia de la alteridad. Sin embargo, y algo que me resulta más extraño aún, es la idea de que estos anticuerpos que le permiten retener a la alteridad en el propio cuerpo dependen de la extrañeza de los genes del padre. Es decir, cuanto más difieren genéticamente el padre y la madre, más opciones existen de llevar adelante ese embarazo. En este sentido, la batalla a muerte que nosotros hemos leído en los textos clásicos de la filosofía política se combate también en el vientre materno, pero su resultado no siempre es destructivo, no siempre es la guerra del hombre con el hombre. Como señala Espósito en el capítulo 5 de Bios, el embarazo y la natalidad pueden ser leídos también en términos tanatopolíticos, desde el nazismo, pero también desde muchos otros totalitarismos, no es el único.
La práctica biopolítica de discriminación genocida ha tenido lugar en muchos regímenes, atacando políticamente la vida incluso antes de su nacimiento. Sin embargo, la relación que sostiene la exterminación anticipada de la vida se inscribe en la relación que el nazismo estableció entre el nacimiento y la nación, es decir, entre el nacimiento y el poder soberano. Como dije, mi intención es recuperar la acepción de la biopolítica en su significado plástico, creativo y productivo, que por supuesto se aleja de la perspectiva soberana. En este sentido, rechazo la referencia al concepto de nación si la considero como un conjunto territorial, étnico y lingüístico cuya identidad espiritual depende del todo que nos comprende. Contrariamente a ello, voy a leer el nacimiento como un nuevo comienzo, como se pronuncia Arendt en su conferencia de 1957 titulada Labor, Trabajo y Acción, pero también como la trabaja en La condición humana de 1958, cuando hace su análisis sobre la vida activa. El nacimiento para Arendt es justamente la reivindicación de la política originaria. La cito a Arendt. Visto que la acción es la actividad política por excelencia, la natalidad y no la mortalidad puede ser la categoría central del pensamiento político, en tanto que se distingue del metafísico. Como se ve, digo yo, si el miedo a la muerte no puede ser más que producir una política de la conservación, que en mis términos sería una negación de la política, en el acontecimiento del nacimiento se encuentra el impulso originario de la potencia innovadora. En tanto que hay un inicio, el hombre está en condiciones de iniciar algo nuevo, de dar vida a un mundo común. El concepto de Arendt, de natalidad en Arendt, nos ofrece una clave muy valiosa, a mi juicio, para leer la biopolítica en toda su dimensión productiva. La natalidad es un inicio que se produce infinitas veces y que da lugar a líneas de vida diferentes. Esta pluralidad diferencial es el punto en el que la ontología arendtiana se separa de la biopolítica entendida en clave de soberanía. La diferencia reside justamente en que la biopolítica arendtiana distingue la vida del ciclo biológico natural. Por ello, la natalidad a la que hago referencia aparece en la esfera de la política, de la acción, de la palabra, y no en la esfera de la labor, que es la dimensión en la que se trabajan justamente los ciclos de vida. Si tomo seriamente la formulación arendtiana, entonces debo entender que el nacimiento se encuentra justamente en ese umbral en el que el bios está en la distancia máxima de la zoe, como sostiene Espósito a propósito de Arendt, y cito, en el que la vida se forma en una modalidad drásticamente distante de su propia desnudez biológica. Leímos a Arendt en clave ontopolítica, y de allí vimos que Arendt da a la vida una forma que coincide con su misma existencia. En esta dimensión de la existencia es que quiero hacer algunas reflexiones sobre el pensamiento de una autora italiana que pertenece al movimiento feminista de Verona, al grupo de Diótima. Se llama Luisa Muraro, es muy poco conocida en Argentina, creo que también es poco conocida en América Latina en general, y creo que esta es una muy buena excusa para dedicarle unas palabras, justamente. El texto de Muraro al que me quiero referir se llama Al mercato della felicità, la forza irrenunciabile del desiderio. Es un texto del 2009 publicado por Mondadori. Y hasta donde yo he podido comprobar, no hay traducciones al español del texto, la traducción rápida podría ser En el mercado de la felicidad, y como subtítulo, La fuerza irrenunciable del deseo. En el capítulo 4 de este texto, y a propósito de 3 ejemplos que previamente había analizado Muraro de la diferencia femenina, Muraro retoma la pregunta de Macbeth acerca de si el diablo puede decir la verdad. Sabemos que Manquo, después de la escena, ante la escena o después de la escena que hizo Macbeth, le contesta
que en efecto el diablo puede decir algunas verdades en lo referente a algunas cosas menores, para luego engañarnos en aquellas cuestiones que conllevan decisiones o consecuencias más graves. Es decir, el diablo nos engaña en las cuestiones que menos importan, perdón, nos dice la verdad en esas cuestiones que menos importan, para engañarnos justamente en las cosas que realmente importan. En esta referencia a Macbeth, me permite pensar un poco en nuestra propia contemporaneidad, en la clave que lo hizo ayer Alberto Constante, en su conferencia de apertura, pero también en su conferencia acerca de la siliconización. Es decir, creo que Macbeth nos ilumina acerca de la necesidad de deshacernos de ciertos mapas mentales y de repensar las más comunes definiciones de engaño y las relativas precauciones que nosotros podemos tener frente al engaño, aunque, y como Macbeth lo demuestra, vivimos en el más radical de los engaños. Retomando entonces los conceptos de Alberto Constante, yo diría que vivimos en una edad del medio que está después de la modernidad, pero antes de no sabemos bien qué. Si admitimos entonces que existe un futuro, este ya empezó, y se trata de un futuro enrevesado, con los restos de un pasado e instalado frente a nuestros ojos. Esta afirmación nos pone frente al concepto de novedad que no difiere demasiado de lo que Arendt había entendido por natalidad. La novedad de la que nos ocupamos, por ejemplo, en este coloquio, tiene que ver con lo que llamamos realidad, pero deshaciéndonos, como dije recién, de las categorías de lo verdadero de lo falso. Esta novedad tiene muchos rostros, muy bien, esta novedad tiene muchos rostros, el ni una menos, el Black Lives Matter, que mencioné cuando me ocupé de Stimilli, la natalidad cuando me refería a Arendt, el feminismo desde la perspectiva de Muraro. Sin embargo, estas novedades, que parecen muy diferentes y en muchos puntos deben serlo, tienen un lenguaje común que refiere no solo a la concepción de una biopolítica afirmativa, sino también de una conceptualización del tiempo absolutamente novedoso para nosotros. Madame de Maintenon, que fue la primera amante, la luego consorte morganática, es decir, consorte secreta del rey Sol, le dice a una amiga, y cito, «El rey toma todo mi tiempo, yo le doy todo el resto a Saint-Cyr, a quien quisiera darle todo». Saint-Cyr es justamente un colegio para jóvenes pobres que ella misma había fundado y del que se ocupaba, al que le dedicaba todo el tiempo que le excedía a la totalidad del tiempo que le exigía el rey. Quiero detenerme entonces en esta experiencia de un tiempo cualitativo que excede al tiempo ordinario, allí donde se custodia lo más querido, aquello que entendemos todas las mujeres que tenemos hijos pequeños y que trabajamos fuera de nuestra casa. Esta cita de Madame de Maintenon, que yo tomo del texto de Muraro, me sirve para pensar la vida de las mujeres en la actualidad. La experiencia de las mujeres es la experiencia del tiempo que resta, del tiempo que sobra, del tiempo del rey. La experiencia que surge de este tiempo, que está en el límite entre ser y no ser, y que es la contingencia que cambia constantemente. Este confín es donde se descubren los deseos y las palabras. Se intercambia a través de un confín poroso en el que vivir excede los límites del saber codificado. Esta paradoja de la experiencia se sitúa hoy, creo yo, en el movimiento feminista. En vistas de la emancipación, el feminismo ha tomado su nombre, pero este es un nombre que pertenece a una dimensión determinada. Incluso muchas feministas, entre ellas Muraro, entendieron lo que Stimilli nos dijo en la conferencia del 28 de octubre en este espacio, que es que la productividad y la afirmatividad no pueden hallarse en el poder cristalizado. Por ello, muchas mujeres abandonaron e incluso rechazaron el nombre de feminismo. Como la natalidad del feminismo debe ser entendido no en los términos ideológicos, sino en una realidad histórica. La natalidad y el feminismo escriben
escriben un campo de batalla en el que todas las posiciones son reversibles. La natalidad y el feminismo nos muestran que el poder, entendido en sentido clásico, y la política no son lo mismo. En algunos textos encontramos incluso el uso del plural y leemos los feminismos, en otros lo leemos en singular, el feminismo, intentando mostrar algo único. Sin embargo, me parece que si queremos pensar una política de la diferencia y la multiplicidad, si queremos pensar en términos de productividad de la política y afirmatividad de la vida, tenemos que leer el feminismo asociado a la experiencia viva de muchas mujeres que luchan contra aquello que no tiene nombre. Luchan en ese confín en el que se descubren los deseos y las palabras, como decía Arendt. Luchan contra ese mal que no tiene nombre desde que nacieron. El feminismo es visceralmente político, pero no tiene nada que ver con el poder. Es decir, desde la perspectiva de Muraro, en la política de las mujeres no se juega la obtención de un determinado objetivo. No nos jugamos un cargo, por ejemplo, una designación, o una mediación que tenga como resultado la pertenencia, la identidad, un deber o un ideal. La política de las mujeres se juega en la posibilidad de reencontrarnos con nosotras mismas. Aquello que Manuela Freire escribió del siguiente modo, y la cito: la cosa más importante no es el deseo de algo, sino la relación y la transformación de sí que se opera a través del deseo. La subjetividad femenina no aspira a objetivarse, sino que prefiere siempre el ir y venir entre el adentro y el afuera. Aquello que a veces aparece como la intención de crear una órbita en extensión capaz de abrazar el mundo. La política de las mujeres se juega en la siguiente formulación, que tomo de Muraro. El objetivo es quiero todo o elijo todo. Hay una irrenunciable y secreta exigencia de las mujeres que caracteriza nuestro actuar, y es justamente que el feminismo se ha transformado en política. Querer todo significa que no hay separación entre mi casa y lo que está afuera, entre mi casa y el trabajo. Quiero mi profesión que está fuera de mi casa y quiero también lo que está dentro de mi casa. No quiero el poder, o mejor, quiero el poder como lo entendía Foucault en esa concepción que nos propone Stinilli en sentido productivo, en sentido afirmativo. En este sentido yo digo, creemos en la política, algo que lamentablemente, y desde mi punto de vista, los progresismos aún no han entendido. Muchas gracias. Tire d'un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté où s'exerce réellement